Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos, señores y señores. Iniciamos de forma inmediata con presentándoles a ustedes el contenido del material de apoyo que ustedes tienen ya en su aula virtual. Y vamos a ir viendo un tema bastante importante, concomitante al tema que habíamos visto ya en la primera semana y vamos a ver es prácticamente sobre la estructura del átomo. En la clase anterior habíamos visto un poco de historia en cuanto a la evolución que ha tenido los modelos atómicos, del modelo del átomo. Y en esta clase nosotros vamos a ver cada uno de estos aspectos ya un poco más determinante. Y vamos a ver los espectros atómicos. Los elementos químicos poseen espectros que corresponden al riesgo de las radiaciones absorbidas o emitidas por los átomos que los están constituyendo. Los espectros de emisión indican que un electrón es el átomo, en el átomo solo puede tener determinadas energías, confirmando la existencia de los niveles de energía de Bohr. El espectro de absorción consiste en los haces de luz que no son absorbidos. Cada elemento tiene un aspecto propio, el cual es como la huella dactilar que nosotros tenemos. Para medirlos se utiliza el espectroscopio, el cual nos permite determinar todos estos cambios que se vienen dando dentro de la estructura atómica. En cuanto al modelo atómico actual, al perfeccionarse el espectroscopio, se observó que la línea en los espectros, en los espectros, se dividían en rayas más pequeñas que implicaban estados intermedios de energía entre los niveles propuestos, obviamente, por la teoría de Bohr. La teoría de Bohr tuvo éxito al explicar el comportamiento del átomo de hidrógeno, pero falló al tratar de describir el espectro de otros elementos que contienen más de un electrón. Ya vamos a ver cuáles son las estructuras en cuanto al átomo. En el año de 1924, de Broglie propuso la naturaleza dual del electrón. Esto involucraba que el electrón, además de poseer masa y viajar a velocidades cercanas a la luz, presentaba un comportamiento ondulado que no podía ser explicado desde la física clásica. Así, dentro de estas características surge la física cuántica y por ello el modelo actual del átomo se conoce como el modelo cuántico. Esa es una de las características fundamentales. En el año de 1926, Heisenberg establece que no es posible determinar la posición y velocidad de una partícula como el electrón al mismo tiempo. Ese mismo año, Schrödinger formula una ecuación que relaciona la energía de un sistema con sus propias o con sus propiedades ondulatorias. A diferencia del modelo de Bohr, la solución de esta ecuación no indica la posición del electrón o la posición del electrón en determinadas o en términos de órbita, sino suministra información sobre la probabilidad de encontrar el electrón en una región del espacio, a la cual se le da el nombre de órbita. Dentro de estas características, obviamente el modelo atómico actual va tomando la forma como de nuestro sistema solar. Ya vamos a ver más adelante cuál es su estructura. Y vamos a ver el átomo como tal. Se compone de un núcleo central, el átomo, en donde se encuentra prácticamente toda la masa atómica y periférica. El núcleo está está ocupado por dos clases de partículas fundamentales, que son los protones y que son también los neutrones. Pues ya saben, el núcleo está ocupado, está contenido por protones y neutrones. Los protones son partículas cargadas positivamente y poseen una masa característica. Por el contrario, los neutrones no tienen carga y presentan una masa también particular que tiene casi el mismo valor que la masa del protón. En la periferia se ubican los electrones. Como la masa del electrón es insignificante, la masa del núcleo se hace equivalente a la del átomo. Y dentro de estas características, a continuación, ustedes pueden observar en pantalla cuál es el modelo atómico actual, donde nosotros podemos ver los haces, que es la periferia y la corteza. Ustedes pueden ver prácticamente como las órbitas de nuestro sistema solar. Y en el centro nosotros tenemos justamente tenemos el núcleo.
El núcleo a su vez está contenido, ya saben, por protones y neutrones, mientras que en cada una de las periferias, cortezas u órbitas, como los quieran ustedes llamar, tenemos los electrones. De esa manera están constituidos o está constituido el cuerpo de un átomo. Entonces ya saben, en el centro ustedes pueden observar tanto en plomo como en rojo. De rojo están los protones, mientras que de plomo están los neutrones. En las órbitas nosotros podemos encontrar los electrones que están constituidos de color azul y eso obviamente es de cada una de esas órbitas que ustedes pueden observar, obviamente la determinan como periferia o también como corteza. Todos los átomos de un elemento químico tienen la misma cantidad de protones. El número de protones del núcleo atómico de un elemento químico se llama número atómico y se representa con la letra Z. Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo. Entonces, por lo tanto, sería Z igual a 8. El sodio tiene 11 protones en su núcleo, por lo tanto, sería Z igual a 11 y así sucesivamente. Hay átomos de un elemento que tienen diferentes números de neutrones en su núcleo. A esto se le conoce como isótopos. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, por ejemplo. La suma de los protones y de los neutrones del núcleo atómico de un elemento químico se denomina número másico o masa atómica del elemento y se simboliza con la letra mayúscula A. Esas son las características dentro de estos elementos y nosotros vamos a ver que cada una de estas determinaciones obviamente se le aplica o vamos a aplicar más adelante en la famosa tabla periódica de los elementos. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los responsables de las propiedades químicas de cada elemento. Son los que participan directamente en reacciones químicas que dan como resultado la formación de compuestos químicos. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que convierte a los átomos en entidades eléctricamente neutras. La configuración electrónica del átomo, los electrones se distribuyen en niveles de identificadas, obviamente, o puede decirlo de otra manera, niveles identificados, por ejemplo, con la letra K mayúscula, con la Q, porque hay 7 niveles. De acuerdo con el número de electrones del átomo, se ubican 2 en el primer nivel, eso es en K, hasta 8 en el nivel L y en las otras varía de acuerdo a cada uno de los elementos. En cada nivel de energía, los electrones están organizados en subniveles de energía. Si observas, o obviamente van a ustedes a observar más adelante el esquema en el diagrama de la que van ustedes a ver, pues van a poder ver o se van a poder dar cuenta de que un átomo con 3 electrones tendrá 2 en el nivel 1s y 1 en el nivel 2s. Un átomo con 5 electrones tendrá la siguiente configuración: 2 en el nivel 1s, 2 en el nivel 2s y 1 en el nivel SP. La configuración de sodio, por ejemplo, Z es igual a 11. La configuración sería 2 en el 1S, 2 en el 2S, 6 en el 2P y 1 en el 4S. Se lo representaría de la siguiente forma, donde 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ahora ustedes pueden intentar realizar la configuración, por ejemplo, de cloro, donde Z es igual a 17. Ustedes con esta determinación, ustedes pueden practicar ese ejercicio en casa. Todos estos elementos químicos, todas estas características que hemos visto, y ya vamos a ver más adelante el número atómico, el peso, características de fusión, de ebullición, vamos, obviamente está recogida en la tabla periódica de los elementos químicos que vamos a ver a continuación. Conocer las propiedades de los átomos, en especial su masa y la formulación química, fue una tarea en la que se concentraron la mayoría de los científicos en el siglo XIX. John Jacob Berlioz, durante el año 1779 y 1848,
fue el primero en sugerir los símbolos de los elementos químicos utilizando la primera letra del nombre del elemento en latín o en griego en mayúscula. Por ejemplo, el flúor con letra F mayúscula, debido a los diversos elementos que se conocían y para evitar confusiones, se acordó reemplazar las dos primeras letras del nombre, por ejemplo, el sodio con la Na en latín natium, que obviamente en latín el sodio se traduce como natium, por lo tanto Na, N mayúscula, A minúscula. Esto en el caso del sodio. Entonces, ahí ustedes vamos a ver más adelante a continuación cómo están constituidos cada uno de ellos. En relación de la tabla periódica de Mendeleev, en el año de 1969, el químico Dmitri Mendeleev publicó una tabla periódica basada en el orden creciente de pesos atómicos. Organizó los elementos en períodos o filas de longitud variable y en grupos o columnas, en los cuales se ubicaron elementos con propiedades similares. El éxito de su organización radicó en dejar espacios para los elementos que se descubrían posteriormente. Vamos a ver a continuación cómo están constituidos cada uno de estos elementos. La tabla periódica actual, en el año de 1913, Henry Griff, Jeffries, Moselier, sugirió una organización en orden creciente del número atómico, lo que conllevó a la siguiente formulación de la ley periódica. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. Ese fue el postulado que se determinó en la aplicación de la tabla periódica actual. La estructura de la tabla periódica actual, la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los grupos o las columnas verticales se designan con números romanos que van del 1 al 8 e indican el número de electrones que posee el átomo en el último nivel de energía o nivel de valencia, razón por la cual presentan propiedades químicas similares. Los periodos de las filas horizontales se designan con números arábigos, eso quiere decir del 1 al 7, y señalan el número de niveles de energía que tiene un átomo. Cada uno de las representaciones de los elementos químicos que están representados en la tabla periódica de los elementos consta de las siguientes estructuras que ustedes pueden observar en pantalla. Aquí tienen una referencia, obviamente iniciamos con el número 19 que ustedes pueden observar en pantalla. Ese es el número atómico. Siempre va a estar ubicado ahí. Al frente nosotros tenemos el peso atómico, en este caso que es de 39,098. La valencia en este caso es 1. El símbolo es la K. La estructura atómica, tenemos AR, es 4S elevado a 1. En este caso, estamos hablando del potasio, es el nombre del elemento que nosotros tenemos aquí. Tenemos el punto de ebullición en grados centígrados, podemos ver debajo del número 19, que en este caso es 760, el punto de fusión 69,7 y la densidad en gramos mililitros, que es del 0,86. Esto obviamente es la referencia. Y obviamente aquí nosotros podemos ver cómo está constituido. Si nosotros vamos a ser un poco más gráficos, en este caso, aquí está representado el nombre del elemento es el potasio. El potasio, su símbolo es la K mayúscula. La estructura atómica AR4S1. Si nos vamos hacia la izquierda, tenemos el punto de ebullición en grados centígrados, que es 760 grados centígrados. Eso quiere decir que hierve este elemento hacia 760. El punto de fusión, que se combina con otros elementos, es 63,7, perdón, grados centígrados. Y la densidad es de 0,86 miligramos. Tenemos en la parte superior de izquierda, tenemos el número atómico. El peso atómico tenemos al frente, que es 39,098, y la valencia, que es el nivel 1. Siempre ustedes pueden, si es que en el caso que se olviden cómo está constituido o qué representa cada uno de estos números, de estos gráficos que nosotros vamos a tener en cada uno de los elementos, ustedes pueden revisar en este apartado.
Vamos a ver a continuación y tenemos la tabla periódica de los elementos y vamos a ver cómo está constituida. Toda tabla periódica de los elementos está ligeramente establecida, obviamente por colores. Cada color representa una característica en común de un grupo de gases, de un grupo de metales, de lo que sea. Y para ello tenemos en morado, tenemos los no metales, en celeste los metales alcalinos, en tomate los alcalinotérreos, en un celeste más claro metales de transición, en rosado tenemos los halógenos, en verde tenemos los gases nobles, en verde claro tenemos otros metales, en un amarillo mostaza tenemos los metaloides, en amarillo tenemos los lantánidos y en un color medio rosado tenemos los actínidos. Esos son cada uno de los componentes que obviamente tenemos dentro de la tabla periódica de los elementos. Cada color agrupa a una familia de elementos. Eso quiere decir que tienen casi las mismas características, tienen las mismas estructuras. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos el nombre del gas o del elemento, tenemos su signo, su letra en mayúscula, tenemos otras informaciones como habíamos visto en el ejemplo anterior. Y aquí nosotros podemos observar una serie en este caso, si nosotros analizamos, por ejemplo, los no metales, aquí tenemos, por ejemplo, el primero, el hidrógeno. Luego pasamos, por ejemplo, al carbono, tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio corresponden a los no metales, mientras que los metales alcalinos corresponden al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, tenemos al francio. Esos son metales alcalinos, mientras que a los alcalinos térreos que están en color tomate tenemos el berilo, tenemos el manganeso, tenemos el calcio, tenemos el estroncio, tenemos el bario, tenemos el radio. Esos son alcalinos térreos. Mientras que en el grupo más amplio, que son los metales de transición, nosotros podemos observar que en este caso tenemos el escandio, tenemos el titanio, badario, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el itrio, tenemos el circonio, tenemos el niobio, tenemos el molibdenio, tenemos el tecnecio, tenemos el rubinio, rodio, paladio, plata, cadmio, tenemos también, tenemos el luterio, tenemos heptanio, tantalio, wolframio, tenemos el renio, el osmio, el iridio, platino, el oro, el mercurio, tenemos el aurencio, tenemos el ruderfio, tenemos el dubrilio, seaborgio, tenemos el borio, jasio, melterio, desmaltario, tenemos roecdetenio y tenemos el copernicio. Esos son los que corresponden a los metales de transición. De igual manera, nosotros vamos a poder observar en este caso los componentes que corresponden o de la familia de los halógenos. En este caso son pocos, por ejemplo, tenemos el flúor, tenemos el cloro, tenemos el bromo, tenemos el yodo, tenemos el astrato y tenemos el tenecio. Esos son los gases que comprenden, obviamente, dentro de las características de los halógenos. Los gases nobles, tenemos el helio, que muchos de nosotros utilizamos, por ejemplo, para que los globos obviamente puedan flotar. Tenemos el helio, tenemos el neón, tenemos el argón, tenemos el kilotón, el xenón, tenemos el radón y tenemos el arganesio. Esos son lo que corresponden a los gases nobles. En cuanto a otros metales, cuando hablamos de otros metales, tenemos el aluminio, tenemos el galio, tenemos el indio, tenemos el estaño, tenemos el talio, el plomo, el bismuto,
tenemos el niorbio, tenemos el florobio, tenemos el moscovio, el livermorio. Esos son los otros metales que están constituidos dentro de la tabla periódica. En cuanto a los metaloides que se encuentran en amarillo mostaza, nosotros tenemos el boro, tenemos el silicio, el germanio, el arsénico, tenemos el antimonio, tenemos el telurio y por último tenemos el polonio. Esos son los gases las características en cuanto a esta familia de metaloides. Tenemos en cuanto a los lantáneos y los actínidos, igual tenemos dentro de estas características de la tabla periódica de los elementos y ellos tenemos una parte diferente. Estos dos últimos, tanto los lactánidos como los actínidos, pese a que estar constituidos o estar contenidos dentro de la tabla periódica, estos pertenecen a una clase diferente. Por eso dentro de la tabla periódica ustedes les van a encontrar siempre en la parte inferior separados del resto de las estructuras atómicas. Si nosotros podemos ver una vez más, acá en la parte inferior, nosotros tenemos el número atómico. El número atómico siempre va a ser el número que va a estar a la derecha en la parte superior. En este caso, tenemos en este caso del kelvio, tenemos el número 70. Luego tenemos el símbolo químico. ¿Cuál es el símbolo químico? Son las letras, una mayúscula y una minúscula que siempre va a estar representando al elemento. Luego tenemos el nombre que va a estar en la parte superior y por último en la base de cada uno de estos cuadros de la tabla periódica siempre va a estar la masa atómica. Esas son las características en las cuales obviamente ustedes tienen que un poco más seguir identificando y seguir memorizándose cada uno de los componentes que tiene la tabla periódica de los elementos, ya que de ello obviamente más adelante en cursos superiores ustedes van a tener la oportunidad de manipular, de desarrollar determinados ejercicios dentro de química, los cuales les va a permitir, qué sé yo, como los habíamos visto acá en la parte superior, cuando lo habíamos analizado de forma independiente uno de los componentes de la tabla periódica, por ejemplo, aquí tenemos el punto de ebullición. ¿Hasta qué punto puede subir la temperatura para que hierva? El punto de fusión, a qué número de temperatura nosotros podemos ponerle en este caso, a este elemento que es el potasio, para que obviamente se fusione con otros elementos. La densidad. ¿Cuál es la densidad? Obviamente es, como decir, el peso que obviamente que representa el potasio y así sucesivamente. Cada uno de de estas características obviamente están constituidas para desarrollar diferentes combinaciones y dar origen a nuevos elementos o dicho de otra manera, generar diferentes combinaciones que pueden obviamente solucionar determinadas actividades que el hombre así lo necesite. Para eso, obviamente los químicos, obviamente los diferentes científicos han buscado estructurar esta tabla periódica de los elementos con la finalidad de que las futuras generaciones obviamente puedan desarrollar combinaciones, experimentar en el laboratorio qué es lo que pueden obtener con la mezcla de cada uno de ellos. Esto en cuanto a esta parte fundamental que nosotros hemos visto, sobre todo del átomo, y obviamente el átomo contenido en la tabla periódica de los elementos, con cada uno de los elementos que han ido investigando, desde la teoría de Bohr, que es indispensable, obviamente la base fundamental en cuanto a la determinación de las características atómicas que tenemos en la actualidad. Y nosotros una vez más podemos ver cómo está, cuál es el modelo. Cuando hablamos del modelo es la característica, como nosotros lo podemos ver. Prácticamente representa casi como nuestro sistema solar. Casi de esa manera está constituido el modelo atómico que nosotros tenemos en nuestra actualidad. Esas son las características fundamentales que nosotros hemos visto dentro de esta clase en cuanto a los espectros atómicos, las características, la evolución en cuanto al desarrollo de los modelos atómicos que tenemos y que nos sirve como modelo para las diferentes combinaciones que nosotros lo hacemos a través de la tabla periódica de los elementos.
Señores y señores, de esta parte ya estamos llegando ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen todo el material respectivo en cuanto al desarrollo de las actividades y de los temas que ustedes tienen planteados. Recuerden que en esta semana ustedes no tienen tarea alguna, pero sí tienen la obligación de ver el material de apoyo y también la clase explicativa, que en contados minutos, obviamente esta clase estará ya subida. Señoras y señores, me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos vemos hasta la siguiente clase.